Entonces, ¿cómo va todo, compadre? Bienvenidos todos a nuestro capítulo de hoy, de nuestro tour 80s. ¿Cómo va todo, compadre Yello? ¿Qué más, compadrito? Muy bien, hermanito, muy bien, gracias a Dios. Una buena, bueno, arrancando semana. Creo que es la primera vez que grabamos un capítulo un lunes, Ujú. todos juiciosos. Hemos pasado jueves, rumbero, viernes, electrónico, domingo 9 de la mañana. Hemos Domingo grabado tempranero. también con Tintico. Aquí arrancando este nuevo capítulo, capítulo 4. El tema es tecnología y lo que significa eso, lo que significó para nosotros, y cómo era la tecnología para nosotros en los 90, pues obviamente en los 80s. Estamos claros en que algunas cosas todo el mundo sabe que han cambiado, pero de pronto otra gente no sabe cómo eran las cosas. Entonces vamos a hablar de nosotros y nuestra experiencia con ese respecto. Y pues básicamente, pues empecemos con un tema que yo creo que la gente puede tenerlo claro, las nuevas generaciones, pero realmente tal vez no lo vivieron. ¿Cómo era el grabar cosas? Básicamente lo que se hacía en la época, lo que había en la época era discos y cassette. Esas son todas las opciones que teníamos. No era una cosa súper millonaria, no había que ser millonario para tener ni el uno ni el otro, pero sí era una inversión. Entonces básicamente lo que uno hacía era ir a comprar sus discos o sus cassettes, más que todo cassettes yo creo, porque el disco no todo el mundo tenía el tornamesa, que era como se lo llamábamos, entonces era comprar los cassettes en la tienda de cassettes. De donde yo soy, que es Palmira, no era tan grande la oferta que había para ir a comprar música. Eso era más de ciudad grande, no sé si en Cali, ahora me contarás su experiencia con eso, pero definitivamente yo sé que en Bogotá uno se podía ir a las tiendas de disco. Se me olvidan los nombres ahora famosos de la época de las tiendas musicales, pero en todo caso no era tan grande mi selección y un poco qué es lo que pasaba en la época también. Que uno, como no había internet, uno lo que oía hablar al amigo que venía de Estados Unidos o otros países a decir, oiga, se escuchó lo último de Michael Jackson porque esto y esto y esto. Y uno decía, wow. O de pronto lo veían videos de MTV o alguna cosa así. Y uno decía, oh, quiero oír esto. O de pronto uno escuchaba lo que estaba pegando en la radio. Entonces le hacemos la cuña a todo el ar, que era el 96.5 en Cali. Después se convirtió en la X o Radio En la Libre. X, sí. Y uno entonces oía lo que estaba sonando, más o menos, y uno decía, ok, quiero esto. Y uno iba a la tienda de disco o de cassettes a comprar ese esto. Entonces lo que pasaba a veces es que ya habían llegado, pero se habían acabado porque pues otra gente se los había comprado. O no había eso, pero había el disco anterior o el cassette anterior del artista que a uno le gustaba. Y así era como funcionaba. Básicamente era como ir a esa tienda a ver qué había disponible. Y otras veces uno terminaba encontrándose tal vez por puro accidente joyas que no eran tan publicitadas ni tan... Sí, no se les hacía como tanta difusión, pero ahí estaban y uno decía como, uy, bueno, quiero este. Y entonces uno empezaba a hacer su coleccioncita de cassette y de discos. En mi caso, más de cassette que de discos. Sí, yo creo siento que el cassette bueno, no es un aparato electrónico, pero es un elemento que acompañó los ochentas, los noventas, y creo que ochentas y noventas, porque ahí ya llegó el CD y prácticamente eso fue desapareciendo. Pero hizo parte, o sea, los cassettes están conectados con nuestros recuerdos, están conectados con nuestros recuerdos amorosos, con nuestros recuerdos familiares, yo creo que en mi caso, por lo menos, el primer acercamiento a la música fue a través de los cassettes, o sea, punto. Cuando estabas hablando de irlos a comprar y eso, me acuerdo que yo recuerdo que los primeros cassettes que compré costaban 500 pesos y eso era un platal. O sea, comprar un cassette era caro en esa época. Yo creo que si o ahorraba la mesada del mes para poder ir a comprar algo que me gustara, para poder, porque el resto eran cassettes vírgenes para poder, le llamamos así, es decir, no tenían nada y eran hechos para grabar la música de las emisoras o simplemente pasar música de lado a lado, de cassette a cassette como tal, era eso. En mi caso tenía más cassettes de esos con playlist y música diferente que cassette como originales que iguales, era una berraquera. El cassette virgen era la opción del pobre, básicamente. Bueno, y no tanto eso, sino también porque uno le puede gustar todo el disco, digamos que un disco que estuviera de moda cuando yo era niño, en los 80s. Sin duda alguna, Thriller, ese disco pues lo marcó todo y antes de eso Beat It de Michael Jackson ya había pegado. Entonces, eso era lo que había que tener en la época. Pero de repente, ¿qué pasaba cuando uno escuchaba todo el disco, todo el cassette? Pues a mí realmente no me gustaban creo que eran 6 canciones por un lado y 6 por el otro. No me gustaban las 12 canciones de Thriller. Me gustaban tal vez 6 o 4 o 5. No todo el disco. Entonces uno lo que uno hacía era esto más o menos. Ok, me gustan esas tres de Michael. Ok.
Por acá hay otro grupo que está sonando bastante últimamente que se llama Erasure. Entonces, bueno, me gustan dos de Erasure. Y de repente hay un grupo por ahí que se llama Queen y me gustan cuatro de Queen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, pues quiero tener Queen, Erasure y quiero tener a Michael todo en uno. Entonces, ¿qué hacía uno? Bueno, pues la opción de comprarse el cassette virgen, como lo denominabas a uno. Iba uno allá y entonces bien podía o pedirle el favor a amigos que tenían los originales para hacer la copia uno mismo, que ya llegaremos a eso, o pues lo mencionamos de una vez. Lo primero que tuvimos eran las grabadoras normales con casetera. Luego otra cosa que llegó a irrumpir y a cambiar nuestra dinámica era la grabadora de cassette a cassette. Uno metía el original en un Doble lado cassette, y el sí. virgen en otro lado y le daba play a un lado y en el otro le daba play y rec al mismo tiempo y grababa literalmente lo que venía del otro lado, lo cual era una cosa que uno sentía que estaba en ese momento haciendo como pociones químicas o alguna cosa, porque era toda una cosa de, uff, ¿qué es esto? Y uno hacía mezclas y, o sea, pues Claro. no era un tornamesa, pero uno se las inventaba para... No, era todo un tema, el tema de cassette a cassette. O sea, Claro. las grabadoras de doble cassette fueron un hit. Yo me acuerdo que eso llegó muy como hacia un diciembre, en que ya se desplazaban la de un solo cassette, eran obsoletas, y estas eran, y además el diseño era una berraquera, y además eran largototas para poder tener, era como un mini equipo de sonido. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, un poco lo que hacía era un poco eso, así como decías ahora, uno tenía la colección selecta, chiquitica de lo que uno podía costearse, que eran los cassettes o los discos originales, y el resto, hace de cuenta que ese era el 10%, pienso yo, de lo que uno tuviera en total, y el resto, el 80 o el 90% restante, era puro cassette virgen con el mix de todo lo que a uno le gustara. Entonces, esto y esto y esto, y ese mix puede tener dos usos diferentes. Uso personal, el playlist personal de la época, que en ese momento, estoy con absoluta certeza, no le llamábamos el playlist, y el uso para, por ejemplo, para los amigos, para regalarle al amigo que uno sabía que le gustaba esa música o a la pelada que le gustaba a uno, entonces prepararle el playlist de las canciones de amor y en otras épocas también, en otras instancias de la vida, de pronto sabiendo uno que la mamá de uno le gustaban rancheras o le gustaban los Beatles, pues uno le podía armar un playlist con pura canción reciclada de aquí y de allá y tome mamá regalo y eso era como muy, pues era como muy chévere y bueno, sí, definitivamente eso es lo que tenemos en nuestra época. Después ya llegaron otras cosas como otras cosas, Dixman, Walkman, la memoria USB, eso ya será, ya lo hablaremos después, pero en nuestra época arrancamos con los discos grandes de 45 y 60 revoluciones, si no estoy equivocado, y los cassettes, básicamente. Sí, de acuerdo. Pues el disco ha estado incluso más atrás de nosotros, que los famosos LP, los long play, están desde 60, incluso 50, creería yo, no estoy muy seguro, hasta 40. Hay discos de jazz de ya 1940. O sea, eso viene de atrás y bueno, hoy en día siguen siendo como estilo vintage, ya que a uno le gusta recuperar como ese tipo de tecnología musical o de formatos como tal. El cassette yo siento que bueno, una berraquera. El cassette yo tengo, hoy en día todavía tengo, yo creo que estaba mirando ahorita, por ahí unos 20 cassettes y tengo un par originales. Tengo uno de los Parchis, te contaba hace un rato, que creo que ese cassette por lo menos debe tener 45 años. No sé si se escuche, me gustaría comprar una grabadora o algo que pudiera leerlos y ver, porque eso, pues, eso tiene mucho tiempo ahí, los traje incluso desde Cali, la mayoría. Tengo unos yo cantando chiquitico con mi hermanita, mi familia, diciendo huevonadas en alguna reunión familiar. No sé si eso esté. Y tengo dos cosas muy especiales que recuerdo con mucho cariño. Y es que tengo varios me encantaba grabar en los cassettes la música, el soundtrack de las películas que me gustaban. Ya fuera porque las veía por Betamax o porque salían en televisión y cogía y grababa los momentos como de la música y de ciertos diálogos. Tenía muchas películas, lastimosamente se me fueron perdiendo, pero aquí en esos 3 o 4 cassettes que tengo de películas, debo tener por lo menos unas 10 películas. Ese era uno y el otro, el de las películas y bueno, los playlists que hablabas ahorita, o sea, eso era lo máximo, grabar, porque uno tenía de todo, desde el cassette parrandero, nuestros cassettes en esa época eran los playlists de ahorita digitales, que uno tiene el de la rumba, el de yo no sé qué, el de esto, el de reggaetón, el de salsa, lo mismo, cogíamos un cassette y decíamos, bueno, este va, o era mezcladito también, o era,
yo no sé si lo hiciste, lo hice muchas veces y era el típico regalo de, oye, pensé en ti o algo y era, se lo regalaba uno a la vieja que no le gustaba o a la novia y eso era como, oh, esa vieja escuchaba ese cassette y era el amor eterno, hijo de madre. Claro, el playlist del romance, es que eso justamente lo que mencionaba ahora, ¿no? Lo regalaba y uno quedaba como, bueno, aquí estaba puro Lionel Richie, George Michael, pura cosa. Entonces era, ese era el matador, sí, el efectivo pues para conquistar. Y el de uno, pues ya era gusto personal de lo que uno estuviera escuchando en ese momento y toda la cosa. Entonces digamos que bueno, ahora, pasando el de ahora que decía lo de grabar y toda la cosa, me acuerdo de una tragedia que pasaba mucho, bueno, una manera de obtener la canción que uno quería es que uno lo estaba escuchando en el radio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con eso? A veces los locutores, los DJs podían decir perfectamente, ok, los dejamos con esta canción que está pegando mucho ahora, se llama lo que sea, digamos que en este caso vayamos con el ejemplo de, vayámonos con Uptown Girl de Billy Joel, eso fue, me acuerdo perfecto, 1984. Entonces, lo dejaban uno con eso, decía, los dejo con la canción de Billy Joel, Uptown Girl. Se callaba el locutor, 2 segundos de pausa y arrancaba la canción. Era perfecto, era el sueño dorado. Uno estaba listo ahí para grabar esa o cualquier canción que le gustara y uno solamente le daba rec a la grabadora y hágale perfecto. Al terminar uno le daba stop y se quedaba con su canción preciada y era maravilloso y era la manera en la que uno obtenía la música. No había ningún descargar de la nube ni huevonadas como escuchar lo que uno quisiera en YouTube o en Spotify. No había nada, eso no existía. Entonces la única opción de tener la canción que uno quería era así o comprándola pues directamente en la tienda de música. Y entonces ¿qué pasaba a veces? Que es a lo que voy con el aspecto de la tragedia. Muchas veces llegaba el locutor a decir, bueno, les voy a dejar con lo último que está sonando de Billy Joel. Entonces yo decía, perfecto, listo a grabar. Empezaba a sonar la canción, tararán, tan, tan, que con la batería y toda la cosa, decía, perfecto, ya está grabando. Cuando de repente el man, que ya se había callado y ya le había dado introducción a la canción, decía, y bueno, no se olviden amigos que en una hora llega Pepito Pérez con el programa de las 6 de la tarde, nos veremos. Y la canción ahí sonando, y uno se quedaba como, Dios. Y tocaba porque las posibilidades de volverla a encontrar en la semana tenía uno que quedarse pegado 24 horas a ver si sonaba de nuevo la canción. Pero eso era una situación muy, muy compleja y que pasaba muchísimo. O sea, a mí me daba mucho empute estar tratando de grabar la canción y que hablara el locutor encima de la canción. El nuevo éxito de tal, y me decía, weón, o sea, cállate, o claro. ya la anunciaste 10 veces, o sea, ¿por qué no la dejas sonar completa? Bueno, a mí esto me acaba de hacer recordar, lo voy a decir con mucho cariño. Yo no sé nada de la hora, apenas terminamos el programa lo voy a googlear con calma. Me acuerdo mucho de un locutor que era de mis preferidos en Cali, se llamaba Fernando Palma. Era muy bacano, era muy, muy chévere y me gustaba mucho todo lo que él hacía, pero él a veces, no sé, creo que porque pues, tratar de hacer algo que era como fuera del usual, lo que fuera, tratar de no hacer la cosa de dejarlo uno con la canción y todo, él a veces se ponía como, no sé, a hacer cosas raras que eran chéveres e innovadoras para la época, pero no tanto si uno estaba tratando de grabar su canción. Muchas veces él le daba con lo que ya les decía yo de hablar en medio de la canción y otras veces de repente le daba, la canción estaba sonando y él de la nada se ponía con, si había una cosa de un poco como de brillo en la canción o de batería o cosa sintética o algo así, él se ponía a hacer y uno decía, ¿este man qué está haciendo? Entonces uno oía la canción y al man haciendo payasadas o de repente le daba por tararear el coro de la canción o algunas veces en cantarla y uno decía, al aire, o sea, que en el micrófono y uno decía, pero esta vaina qué, esto no es lo que uno quería y bueno, era como una payasada y el tipo le gustaba mucho y a mí era mi favorito, pero pues me acuerdo que muchas veces me cagó la grabación de mis canciones favoritas. Y sí, en serio ya quedé con la intriga, puedo googlearlo ya mismo. Pero sí, yo no sé mucho de locutores de ese momento, pero sé que el man era famoso. Sí, Otra de las cosas que nos pasaba mucho con los famosos cassettes era el tema de que se enredaba la bendita cinta en la grabadora. Esto era una tragedia de verdad. Esto es como si se te borra la memoria del celular, las fotos, sí. la música que tenés ahí guardada, como si te hackearan tu lista de Spotify y te borran todo. Es exactamente lo mismo, solo que era con un solo cassette. Y de pronto, y pasaba muchísimo, o sea, en equipos de sonido y en grabadoras.
La explicación de eso es que básicamente la cinta para que la lea el... No la lea porque pues no hay ningún lector digital de nada como ahora que las cosas literalmente leen como una memoria que es leída, pero sí la memoria tenía que pasar por una cosa que se llamaba en cualquiera de estos reproductores Betamax, VHS o grabadora de sonido casetera, por una cosa que se llamaba los cabezotes. Entonces la cinta pasaba por ahí y lo que tenía que hacer era rodada por ellos y mientras rodada, uno podía escucharlo y era la cosa perfecta. A veces, ¿qué pasaba? Que de repente un bajón de la energía hacía que de repente, o un mal funcionamiento del dispositivo, hacía que de repente el cabezote hiciera algo así y eso atascaba la cinta. Entonces la cinta básicamente como que se quedaba ahí y uno tenía la opción de repente se atascaba y se quedaba quieta y uno solamente le daba stop a eso, sacaba la cinta, veía cómo la arreglaba o algo, otras veces la rompía, que ese ya era otro tema más como mucho más fuerte, mucho más catastrófico, y entonces uno que tenía que hacer, pues la sacaba con el cuidado, la desenredaba, la volvía a acomodar en su lugar, esos cassettes traían dos huequitos donde básicamente decían que uno giraba la cinta, uno podía meter un lápiz o lapicero, con la punta del lapicero uno le empezaba a dar la vuelta para volverlo a meter en su lugar, así se rebobinaban los cassettes a mano y así mismo también se arreglaba cuando había salido media cinta y uno tenía que volver a meterlo uno por uno. Y entonces básicamente lo volvió a meter en su lugar y pum, lo metía, le daba play y así funcionaba. Felizmente todo podía volver a funcionar como antes y no tan felizmente a veces la cinta quedaba tan maltratada que el pedazo donde había quedado arrugado, así sonaba la canción. Entonces de repente estaba sonando y cuando llegaba a ese punto donde la cinta estaba así, la canción hacía y luego seguía su ritmo otra vez normal. Pues gajes del oficio, tocaba como vivir con eso o en fin. Era mala suerte, punto, pero pasaba muchísimo. Pasaba bastante. Otras veces la cinta se rompía y este fue un truco que me enseñó, no me acuerdo cómo, pero me lo enseñó alguien. Se rompía la cinta y ¿qué había que hacer? Coger esmalte de la mamá y poner un poquito de esmalte en una punta y en la otra. Dejarlos unidos, ponerle un libro encima, 10 minutos, para que el peso hiciera que se pegara y volver a poner a rodar la cinta. Eso yo lo hice con varias cintas que se me rompieron y sonaba perfecto. Lo único que pasaba es que como la cinta igual se había roto y pues para poder pegarlo, un pedazo de la cinta tenía que estar encima del otro. La canción que estaba ahí ya nunca más iba a rodar igualita lineal sin interrupción, sino que iba a sonar y el pedazo de la cinta que estaba subida sobre el otro iba a sonar como cuando un disco se raya y se salta de un pedazo a otro un segundo. Así sonaba, pero pues mejor eso que nada. Y así era como se arreglaban cuando se rompían. Yo creo que la evolución fue, que lo habíamos hablado y era como la grabadora chiquita, la grabadora doble cassette, que obviamente que hacíamos, que dijimos que hacíamos las mezclas y todo eso, y que eran de un diseño el berraco, pero de ahí pasamos a una cosa que llegó y que yo creo que fue transformando y que se fue encaminando la tecnología a lo que luego fueron los iPod y hoy en día los teléfonos digitales, y es el famoso Walkman, y es un aparato para escuchar uno solo música. ¿Te acuerdas de los Walkman? Estamos hablando, pucha, 82, 83, que esto empezó a llegar a Colombia. Fue toda una sensación de libertad, porque uno podía seguir gozando de la música que le gustaba a uno, o incluso escuchando los programas de radio, lo que hablamos ahora, Radioactiva y toda esa cosa, los programas de la mañana que eran como, que marcaron como una tendencia fuerte cuando éramos pelados, uno lo podía escuchar ya con independencia de poder moverse a donde fuera. Bueno, ahora suena como mucho más poético y mucho más dinámico decirlo así, pero pues realmente cuando éramos niños, pues, ¿cuál era la gran diferencia de donde fuera? Pues salir de la casa a escucharlo en la esquina de la casa. Totalmente. Pero bueno, para ese momento era la gran cosa, era poder decir, no tengo que estar enchufado ya más a esto, ya me puedo llevar me puedo ir con mi música a otra parte. Y entonces eso fue como toda una cosa de, entonces. Y era básicamente eso, era como era como venderte esa imagen de, lo acabas de decir, como enchúfate con la música uno solo, como, ¿entiendes? Como, era como llevar tu música a todas partes, al colegio, obviamente todavía, época de universidad todavía no, pero era como llevarla como al colegio, con los amigos, uno salía y uno iba escuchando y luego, ¿qué me estás diciendo? O sea, era una cosa, era como tener su música. Eso tenía unos peros, marica, tremendos, y era el famoso tema de las baterías. Creo que en promedio eran dos pilas, dos baterías AA, que no era la más pequeña porque la más pequeña era 3A, AAA, estas funcionaban con dos. La AAA no existía en esa época. Pero bueno, los que yo recuerdo eran de dos pilas y pues básicamente en materia de eso era pues toda una cosa de wow, como que tenemos que tenerlo, yo no lo podía tener y uno no trabajaba, entonces la opción era que se lo regalaran a uno de Navidad o de cumpleaños. Me acuerdo muy bien que ese Walkman, que no era un Walkman costoso, ni como de marca fina, como Sony, que eran como los más putas, y me acuerdo que a mi papá le costó cada uno, porque nos dieron a cada uno un Walkman, costó 12,000 pesos
comprados en San Andresito, que eran los que traían en esa época esa tecnología. Eso, 12.000 pesos, eso era mucha plata. Yo creería que el Sony, que era el amarillito, que era el Sport, que esto era como el top, yo creo que esa mierda costaba por lo menos 30 o 40.000 pesos. Un cassette nuevo de la época tal vez costaba, es que es tan complicado, tal vez 1.000 pesos. Un cassette virgen, 500 pesos. Y un Walkman, yo no sé si 30.000 pesos, o estoy confundido, tal vez 30.000 pesos o 50.000 costaba el Dixman. Sí, yo creo que fue de pronto más costoso porque el Discman, pues un disco, un CD costaba en esa época 40.000 pesos, me acuerdo muchísimo. O sea que solo el aparato yo creo que podría llegar a 80 o 100.000 pesos. Yo recuerdo de los cassettes que compré, que recuerdo, me acuerdo, no sé, Franco de Vita, Salsa o lo que hubiese, porque no había una gran gama. Me acuerdo que compré cassettes en 500 pesos. El precio salía ya al frente, 500 pesos. Los vírgenes, yo creo que eso costaba 100 pesos, güey. Es más, se conseguían en la tienda. Uno iba a la tienda, obviamente, pues, habían los Sony, de yo no sé qué putas, eran divinos. Acabo de recordar las marcas de eso que eran lo mejor. Sony y TDK. Habían otros más chichipatos que no eran la gran cosa. Yo no tenía que comprar Sony y TDK. ¿Y qué hacía con eso? ¿Qué hacía con eso uno? Que lo que hacía es que podía, pues, salían mucho mejor así, por ejemplo, si uno se iba a San Andrés de vacaciones a traerlos con uno de vacación, la mercancía, o pues si no, en su defecto ir a comprarlos a San Andresito donde se pudiera, y era básicamente como una paca de cigarrillos. Entonces, en este caso era la paca de los 10 discos, de los 10 cassettes TDK o Sony listos para grabar, y uno decía, esto se consume en menos de nada, y así los consumía uno. ¿Conservas un Walkman de esa época? No, tristemente yo no, yo creo que por mucho tiempo yo sí guardé todas esas cosas, y en algún momento en la medida en que iban pasando los años yo decía, bueno, ya de pronto los cassettes, ya pues cuando los vuelvo a escuchar salgamos de eso. Digamos que el Walkman lo seguí guardando un tiempo hasta que ya después no le vi la razón y pues lo boté. Y guardé conmigo un poquito más de tiempo mi Dixman, pero pues lo mismo, ahora pues ya que todo lo tiene en el celular, pues ya como que para qué eso. Y no tengo absolutamente nada. ¿Vos sí? No tengo, Walkman no, pero tengo un Discman. Lo chistoso es que yo no tuve Discman. No, la verdad no me mataba, no me llamaba mucho la atención, pero se lo regalamos a mi papá hace muchísimos años. Y hace un par de años, incluso no hace mucho, yo creo que hace unos como 4 o 5 años, me dijo, yo nunca usé esto, ¿se lo quieres llevar? Y yo, ¿en serio te lo regalamos en esa época? O sea, marica, nunca lo usó, weón. O sea, y esa mierda era un Sony, por ahí lo tengo. Además, yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa y cada vez me pasa más, yo creo que es la edad y la vejez que le empieza a pegar a uno. Pero con el paso de los años yo me volví muchísimo más nostálgico. eh, entonces, esa nostalgia se vincula mucho como a todas las modas vintage, las modas ochenteras. Entonces, volver a comprar discos, busco discos ni siquiera nuevos, todos estos discos son usados y cuestan incluso más que los nuevos. Claro. Pero tener eso me parece maravilloso. Entonces me traje el Discman porque tengo muchos CDs también, viejos que tengo desde hace rato también. Pero es un tema como de nostalgia, como pucha, esto es como los cassettes. Yo no sé si los cassettes funcionen o no. Me gustaría algún día, voy a hacerlo, voy a comprar la grabadora, ver si funcionan. Probablemente ya no se escuche nada, pero bueno, ahí tenemos el tema. Tengo el Discman, Sony de mi papá, que nunca usó. Vení, no le habrá hecho en venganza por ese cuento que yo sé que ya me contaste previamente. No le habrá hecho en venganza porque él también te regaló algo que a vos no te gustó. Puede ser, puede ser. La anécdota rápida, que para no contarla tan larga como ahorita, y era básicamente mi primer Walkman lo pedimos para una Navidad, yo tenía 13 años, mi hermanita 5 años menos, y mi hermana ya mayor 16, y esto era la moda, tener Walkman. Obviamente pedimos el Sony o el Aiwa, que eran las marcas durísimas, marica, y mi mamá nos dijo, hay un regalo especial igual para cada uno. Y todos nos miramos y dijimos, nos compraron el Walkman. Pues desilusión mía cuando lo abrí, marica, no era el Sony, no era el Aiwa, era un Walkman era Walkman, pero era una marca X.
el que te digo que había costado 12.000 pesos. Pues, marica, de esto me acuerdo, cada vez que yo hablo del Walkman, me acuerdo de esto. Al día siguiente, 25 de diciembre, yo fregando a mi hermanita, la menor, que estaba feliz, obviamente estaba en una edad en que las marcas no le pegaban, ya uno estaba a los 13, el Reebok, la Gotcha, yo no sé qué, que hablamos en otros capítulos, entonces ya le empezaban a uno a pegar las marcas idiotamente, porque al final eso valía huevo, y claro, a mí el Walkman no me gustó, yo quería el Sony, y el Sony, y el Sony. Pues marica, algo le hice a mi hermanita y me dijo, no me vas a dañar mi Walkman, y yo le dije, me acuerdo de las palabras y le dije, ¿quién te va a dañar esa porquería? Me estaba escuchando mi papá y me estaba escuchando mi mamá. Los dos quedaron, mi papá me miró no molesto, sino como dolido. Bueno, eso costaba plata. Además nos dieron a los tres el mismo para que no fuéramos a pelear. Y la única que lo estaba disfrutando era mi hermanita. No, yo quedé, pero destrozado. Ese 25 de diciembre fue desastroso. Creo que me fue mejor cuando me emborraché, que ya hablamos de eso en los capítulos anteriores, que, o sea, mejor dicho, que me subían en la camioneta en la parte de atrás a aguantar frío, pero, marica, no, me dolió muchísimo ver la cara de mi papá como pucha. Esto puede ser parecido, marica, se lo va a preguntar, es que esto se lo regalamos. Nunca lo usó, mi papá nunca usó el Discman, o sea, pero marica, y además me lo devolvió de una forma como, ¿usted quiere esto? Si usted no se lo lleva, lo boto. Y yo, pero, bueno, lo destapé, Andy, esto estaba nuevo, marica, nuevo, o sea, el paso de los años, pero nuevo. ¿Qué sucedió después del Dixman? Ya en su momento, ya después cuando le llegaron las memorias USB, eso ya era más bien como final, como 2000. Entonces de pronto no está en nuestro tema en este momento, ¿no? Pero definitivamente sí, nuestro tema es, ya que estamos en eso de las grabaciones, el video. O sea, ¿cómo te fue? ¿Qué experiencias tenés o qué recordás, por ejemplo, de Betamax VHS? A mí me trae muchísima, muchísima, muchísima nostalgia. Creo que es de esas cosas y esos planes que seguían manteniendo no solo la unión familiar, porque las primeras películas que yo vi en Betamax, que fue el primero antes del VHS, uno recuerda más el VHS porque duró mucho más tiempo, porque como que el Betamax entró, pero la tecnología lo superó y de inmediato entró el VHS. Pero de las primeras películas las veíamos en familia, o sea, con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Lo que llegaba a Cali en esa época eran, pues no todas las películas, además no eran películas originales lo que llegaba. Entonces, teníamos Betamax y surgieron los famosos alquileres de películas. No voy a hablar todavía de Blockbuster, ni Betatonio, ni nada de eso. Voy a darle una pausita. Exacto, esto es tienda de barrio. Cuando mi papá y mamá compraron el Betamax, cerca de la casa había un man, me acuerdo del señor, creo, si no me equivoco, era un señor costeño, muy emprendedor, creería yo, huevón, porque montar en esa época un local, huevón, en un centro comercial con películas en Betamax, ahí sí como dice uno, como cassettes, como tal, vírgenes, porque no eran originales en ese momento, esto llegó después. Ellos me imagino yo que compraban la película o algo, o la pirateaban, no sé cómo era en ese momento, pero uno iba y alquilaba las películas. Y lo primero que vimos en nuestra casa que se alquiló, me acuerdo muchísimo, fueron incluso le hicieron copias a mi hermanita, era Pinocho, Los 101 Dálmatas, Rocky, que fue, pucha, tremenda. Hubo otra divina que se llamaba Richie, una película sobre la drogadicción que nos dejó pero matados, o sea, pero una tristeza horrible. Uno decía, pero ¿cómo me ponen esto a los 5 o 6 años? Y fueron nuestras primeras películas. Pero recuerdo, compadre, muy bien, y perdón que ya te doy la palabra. Tengo la imagen muy clara de mi papá llegando en el carro con todos nosotros y mamá bajándose. Bueno, vamos a alquilar las películas, cada uno va a alquilar una, eran 3 películas, como eran 3, entonces las podíamos devolver, era viernes, sábado, las podíamos devolver el domingo. Si era solo una, la tenías que volver al otro día, en ese momento.
Betamax como tal, y nos íbamos para la casa a verlas todos en el cuarto de mi papá, que era, y mi mamá, que era donde tenían el televisor, como pues de ellos, pues. Yo tengo una anécdota con el Betamax y es que, o sea, esto es el Betamax recién comprado, güey. Recién comprado. O sea, fuimos, mi mamá se bajó, alquilamos las películas de este otro señor, me acuerdo que tenía bigote, nos volvimos, marica, y prepararon, ¿cómo se llama eso? Palomitas, esto era plan familiar, los tres, o sea, mis dos hermanas, yo y mi papá y mi mamá, en el cuarto de ellos. Instalaron, mi papá instaló el VH, está funcionando, perdón, el Betamax. Por ahí tengo una foto, weón, que lo vi hace un par de años en la casa, no, en la oficina de una amiga de Carolina y le tomé una foto y está en mi Instagram. Eh, Era el mismo Betamax, estaba ahí guardado y me dice, wow, marica, y me entró a mí la huevonada de yo quiero meter la película, yo quiero meter la película, yo quiero meter la película, yo quiero meter la película. Y jodí tanto que mi papá dijo, hágale pues, meta la película. Marica, yo no hice nada. O sea, yo no hice nada malo. Hice así, era empujar la película. Oye, te empujé la película y se trabó el hijo de puta Betamax. Estrenándolo. Pollo, estrenándolo. O sea, esto era... Mis hermanas me miraban como, ¿qué te pasa, pedazo de mierda? O sea, que no lo habíamos estrenado, pollo, y se trabó, la película empezó, se le salió la cinta. No, había una cosa que era como, que vos hundías, creo que era eject, que es como, sí, sí, era ese, el Betamax y el PH, entonces uno hundía y te sacaba la película. Pues esta mierda no salió y no salió. Y mi querido padre, furioso porque yo jodí, que yo quería meter la película, que me cogió las manos y me las metía, sacar la película. Estaba furioso, claro, con gran razón, porque, puta, jodí mucho. No me preguntes qué pasó, qué hice, pero nada, era como la energía. Yo cogía un balín y lo destruía, güey. Marica, la noche de estreno, chao, no noche de estreno. Tocó llevar al otro día el Betamax para que le sacaran la película, la cinta, la rebobinaran y no se perdiera, y tocó pagarla. Se dañó la cinta de la película. Ah, claro. No, o sea, Claro. pero bueno, recuerdos, ¿cómo se llama? Sí, era así. Yo lo que recuerdo también con eso es que primero, ya me enteré después con el tiempo, lo que primero, la tecnología que primero se exploró en el mundo y en Estados Unidos fue pues, los japoneses, Sony. Fue el VH. Por alguna razón en Latinoamérica el que llegó primero fue el Betamax. Pero mientras el Betamax era el auge en Latinoamérica, lo que pegaba fuerte en Estados Unidos era el VHS. Y a nosotros nos llegó después del Betamax, pero creo que ese salió primero, antes que el Betamax. Cuando llegó el VHS, todo el mundo estaba como, bueno, pues sí, como que cambiamos de tecnología y toda la cosa, y pues, pero pues en últimas era más o menos lo mismo. Era lo que te decía ahorita, el Betamax llegó, la tecnología avanzó muy rápido, el VHS, yo creo que ellos, va a decir una huevonada porque no sé si eso sea cierto, pero sí creo que debió ser así, es que ellos sacan una tecnología y rápidamente la mejoran, el nivel de calidad y de todo, y sale el VHS que dura muchísimos años y ya se va se va el beta como tal. Sí, sí, pero bueno, entonces recuerdo de lo que puedo acordarme con respecto a eso era básicamente que esto aplicaba tanto para Betamax como para VHS. Al igual que los discos, los cassettes que tenían que pasar por unos cabezotes para poder reproducir la música, los Betamax normales y VHS normales estándar, de los no baratos, pero pues los estándar, traían dos cabezotes. Una cosa que me acuerdo mucho que hacían los VHS más caros y los Betamax más caros era la versión que traía cuatro cabezotes. No sé por qué razón, o cabezotes o cabezales. Era
era mejor y era más caro. Entonces uno decía, no, ya mi VHS es de cuatro cabezotes en vez de dos. Y uno, wow, como que wow, graba mejor toda la cosa, muchas más funciones para grabar en una velocidad, para extender la duración de una cinta. Una cinta de 2 horas la podía volver de 4 horas o de 6 horas. Y uno grababa, si uno pasaba de velocidades que me acuerdo, la velocidad estándar era SP. La siguiente era LP, que lo hacía durar al doble. Y EP era que convertía una cosa de 2 horas en 6 horas. Pero la calidad disminuía un poquito. Y uno podía hacer lo mismo y pasaban los mismos gajes que cuando uno grababa música con cassettes de grabar música. Lo mismo. Uno grababa la cosa favorita de uno, los programas de la noche. Uno, la cosa era más uno que estaba siempre pendiente, por ejemplo. Acá, lo acabo de recordar con nombre propio. Premier Caracol, los sábados en la noche, daban la película que uno quería y uno estaba listo a verla, apenas ya se iba la cortinilla de la música de Premier Caracol, uno le daba rec y empezaba a grabarse su película y estaba uno pendiente a darle pausa en el momento en que entraran los comerciales. Entonces eran más o menos 2 horas de estar ahí pum 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 y uno no se gozaba la película con tal de que quedara bien grabada para después ya dejarla almacenada en lo suyo y pues poner los titulitos de aquí tengo comando Depredador. ¿Vos te acordás cómo era toda la odisea de todo lo que significaba ir a alquilar películas en ese momento, que era básicamente como ir a cine? Era como la misma experiencia, pero un poco más basada, más como pasada en otro contexto, pero exactamente lo mismo, la emoción de planearlo, hablar con quién iba a ir uno, cuántas películas, si iba a haber promoción o no, si iba a ver a película como para los amigos o película con los papás y familiar, en fin, ¿qué recuerdos tenés de lo que era la experiencia de ir a alquilar una película o al Betatonio o al Blockbuster? Betatonio no había en Cali. En esa época, Betatonio era bogotano, si no me equivoco, y había mucho en Bogotá. Y habían un par de blockbuster que realmente al blockbuster era, pues nada, era toda una odisea, güey. Entonces uno iba era a los alquileres de barrio como tal, donde tenían las películas, obviamente pirateadas, algunas eran originales, pero la mayoría eran pirateadas, pero pues uno podía salir con los amigos y las amigas y ir a alquilarlas y obviamente era mucho más económico. Pero la experiencia era una berraquera. Yo no sé si eso se compara hoy en día con uno, pues canalear no, scrollear y scrollear, ¿cómo se llamará eso? Que buscas y buscas y buscas y buscas una película en Netflix o en Amazon y no encuentras nada. Digamos que allá era algo parecido, pero era recorriendo las películas. Pasaba algo muy curioso, a mí me pasaba algo y era que uno llegaba y muchas veces la que querías ver, la ibas a coger, no estaba, entonces ya estaba alquilada, cuando llega, como tal. Siempre uno iba y uno alquilaba dos o tres, normalmente a uno le daban la tercera, por dos te daban una tercera gratis para llevar, entonces si estaba uno muy sardino, siempre había que dividirse, bueno, una de mi hermana o una de mis papás, algún drama o algo, una que uno quisiera ver y una de mis hermanas también que querían ver como tal como, la película que quisieran ver en ese momento, porque realmente yo creo que no llegaban películas, digamos que como hoy en día que puedes ver en Netflix una película que está casi que en cine o al mismo tiempo, en ese momento las películas que estaban en Betamax ya habían pasado por el cine a veces hasta un año, 6 meses, entonces uno iba un poco como atrás de ese proceso. ¿Cómo te fue a vos? Me acuerdo, por ejemplo, que uno entraba, a mí sí me tocaron los Betatonio y los Blockbuster en Bogotá y pues era toda una aventura. Primero que todo era como planear ir a cine, pero entonces mucho mejor porque pues uno podía tomarse el tiempo de ver qué iba a escoger y toda la cosa y de pronto uno iba por una cosa y terminaba escogiendo otra o terminaba escogiendo dos o tres porque pues no sabía o cómo distribuir bien el tiempo y siempre había como las sorpresas. Uno se pasaba todos los pasillos, ciencia ficción, terror, lo comedia, lo que fuera, buscando la que se iba a llevar. Se la llevaba y de pronto le salieron con la sorpresa de que hoy había promoción y que por el precio de uno se llevaban dos. Entonces era tonto, pues no alquilar la siguiente, entonces uno tenía que devolverse después de que ya había caminado todos los pasillos, volver a buscar la segunda película. Y de repente había alguna cosa como que, no sé, vos sabes que creo que el tiempo era por alquilar una película, uno la devolvía al otro día. Por alquilar dos películas, también al otro día. La tercera película hacía un segundo día. Y creo que ahí, así era más o menos como la cuenta. Si uno llevaba 4 películas, podía hacer 2 o 3 días, pero yo me acuerdo cuando de repente le decían, oiga, no, pues sí, si lleva una más y paga además esta, se las puede traer todas completas dentro de 5 días. Y entonces era como, wow, pues perfecto, sobre todo por las distancias en Bogotá y toda la cosa, pues era chévere no tener que volver al mismo sitio inmediatamente al otro día. Entonces eso era muy chévere, de eso me acuerdo bastante. Y la otra cosa era todo lo que involucraba, pues es que básicamente es como ir a cine, o sea, llegaba y olía a crispeta, uno podía comprar crispetas para preparar en el microondas, estaban chocolatinas, toda la cosa, la gaseosa, los pósters de todas las
películas que estaban dando. Era básicamente muy, sí, muy parecido ir a cine. Y a mí me iba muy bien. Y la cosa era que básicamente uno quisiera vérselo todo y pues básicamente lo que contabas ahora, que de repente uno llegaba a decir, quiero esta. Y esta no la tenían, la devolvían al otro día lo que fue, entonces se quedó uno como, pucha. Y eso, de eso recuerdo yo, que uno tenía que recorrer todos los pasillos de las diferentes áreas de las películas, comedia, acción, y cuando uno tomaba su decisión, uno decía, listo, esta es. Me voy con esta. Y pues entonces, después de todo ese esfuerzo, que no le salieran con que esa no está disponible, que por favor vaya a escoja otra, señor, uno se queda como, ah, carajo. Pero bueno, pues igual era parte de la diversión. Marica, tenía yo 13 años, 13, 14 años, eh, y con unos amigos eh, nos fuimos, habían montado o sea, nosotros vivíamos en un edificio en Cali y a 2 cuadras se habían montado un alquiler de películas. Y el alquiler de películas de barrio tenía una zona, obviamente, de películas de adultos. Entonces, claro, habíamos ido a alquilar películas y todos, con 12, 13 años, quedamos como, marica. Pero esto era, o sea, tenía, como 15 películas, o sea, era una cosa que pasábamos así con disimulo. Además, la vieja que alquilaba, uff, era yo la recuerdo, era una mamacita. Si nosotros teníamos dos, esa vieja tenía 25 años, yo creo. Pecosa, pelo crespo, o sea, era una mamacita, pero pues nos veía como unos niñitos, éramos unos niñitos. Pues, huevón, un día entre todos, era el único que tenía como cuenta, no, 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 sí, sí, era como que cuenta uno la podía sacar y luego pagaba, era el único que tenía como del edificio y todos, marica, alquilemos una película para adultos, que ya todos las habíamos visto, ya todos, pero lo sentíamos muy fácil. Y fuimos y preguntamos y ella dijo, no, esto es solamente para adultos. Entonces nos volvimos, bueno, no, no, no. Y decidimos volver a los 8 días, weón. La explicación de los 8 días es, buenas, la cogimos, o sea, esto era coger la película, llevarla, mirarla hacia los ojos y esperar, y la vieja se queda mirándonos como, es una película para adultos. Marica, mis amigos atrás, huevón. Y yo, eh, sí, es para mi papá. Para su papá. Y yo, sí, él me mandó a llevarle la película. Marica, huevón. Y la vieja me miraba como, no sé si creerle o no. Y yo, sí, no, es que él me dijo que esta la había visto. No sé si era cabalgata anal o trans divertidos, no sé cuál era, pero, weón, marica, recuerdo la mirada de mis amigos atrás temblando todos y, sí, es que mi papá, firme entonces, y firmé y la vieja miraba. Weón, alcanzamos a sacar como en un mes, como 4 o 5 películas a nombre de mi papá, y la hacíamos a ver nosotros todos así, es más, una la vimos en mi casa y otras en las casas y todos éramos como, marica, ¿qué es eso? O sea, la magia del Betamax y el VHS, weón. Entonces creo que mi padre en la época, eso, si tenía 12, 13 años, estamos hablando del 85, 86, en el barrio Las Vegas, al frente del batallón ahí en la Quinta de Cali, del batallón pues militar. Mi papá tiene un historial de películas adultos que cada viernes alquilábamos como a las 4 de la tarde, ¿no? Y yo firmaba por él y supuestamente marica, yo creo que esa señora quedó con la sensación de este es un pervertido, weón, un psicópata, o sea, manda a unos niños por una película porno. Yo todavía no entiendo a esa vieja porque obviamente creo que hoy en día uno vaya y hace eso y la vieja le manda a uno a la policía, weón. Pero pues en esa época, pero una anécdota un poco larga, pero bueno.
Cuento corto, le hicimos una copia de una película porno y entonces era el parche porque ya habíamos devuelto la película, pero ahora podemos seguir viendo indefinidamente la misma película porque la otra se devolvió y obviamente no iba a dar boleta bautizándola, pues poniendo el rótulo como la tenía que poner, le puse cualquier otra cosa, hagamos de cuenta que fue James Bond, lo que fuera. Misa, misa pentecostés. Misa del Papa Juan Pablo II en directo desde la Basílica. Es probable que la hayas Exacto. puesto así. Y el punto es que un buen día resultaron poniéndole, llegaron unos primos a la casa y visita familiar, y entonces estaba el parche de niños por un lado, el parche de adultos por otro lado, y pues básicamente quisieron entretener a los niños que había, y no sé qué pasó, mi mamá encontró la película y puso esa. Yo no sabía, yo no estaba ahí en ese momento. Cuando llego y me entero, me quedé como frío de que estoy pensando, ok, no va a pasar nada porque de tantas películas que hay para escoger, no van a escoger la mía. Entonces yo voy a hacer como mi tiempo, me meto al cuarto, saco la película disimuladamente la mía, me la llevo, la escondo y no pasa nada. Pues llego y voy entrando a la sala y no tuve tiempo de hacer ninguna de mis cosas que tenía planeadas porque ya estaba en ese momento viendo la película, la habían puesto hace como un minuto, todo el mundo estaba escandalizado y mi mamá y mi papá solamente me voltean y me miran a mí y yo me quedé como, Dios, trágame tierra y ya. Era una peli de travestis o algo, que algo así. No, era una peli normal. O romántica, ¿cómo es? ¿Qué le dicen? Soft porn. Soft porn. Sí. No, era una normal para la época, no me acuerdo ni siquiera con quién sería, pero pues el punto es que básicamente eso pasó y bueno, pues nada, pues furia total, obviamente me confiscaron de por vida la cinta y mi mamá se encargó de hablar con la mamá de mi amigo, porque así pues ellos, fue obvio que así fue como hicimos la copia, obvio para todos ellos y entonces a partir de ahí baneados es como prohibido completamente que yo volviera a sacar el VH de la casa y muchísimo menos perderle llevarlo a la casa de mi amiga y hasta ahí nos llegó pues como la gracia con eso, pero ya fue como la única anécdota que nos pasó. O sea, vos sos el padre de la piratería en Palmira. Sí. ¿Ah? Exacto. ¿Qué pasó con ese negocio? ¿En qué momento lo dejaste de...? Era un negocio muy lucrativo en los 80 y 90, la piratería de películas. Hubiéramos podido hacer negocio con eso, lamentabmente en ese momento estábamos pensando... Te dio por ser actor, guionista y director. Sí. Pero bueno, pues eso es, compadre. Creo que le dimos un buen repaso como las cosas tecnológicas de nuestra época. Ya lo que pasó después fue como el DVD y ya pues no hay mucha diferencia con eso. Con la única diferencia sería que la calidad cambió y se puso mucho mejor, pero era exactamente la misma aventura que ir a alquilar las cosas, el Betatonio o el Blockbuster. Y luego pues nada, mis últimos recuerdos con ese tema es que eventualmente los Betatonio desaparecieron en Bogotá y eventualmente los Blockbuster, que eso fue una cosa que a mí me dio durísimo, porque eso es una cosa que marcó como generaciones, por lo menos generación bogotana, yo no sé en otras partes del país, pero pues ya, eso fue, la vida siguió. Yo lo metería con o sea, lo asimilaría con el tema de los alquileres de barrio, que era maravilloso, o sea, era una, porque pues es decir, de todas maneras Betatón y todo eso eran costosos. Claro. Alquilar una película y era costoso y claro. En Cali había mucho alquiler de barrio y se fueron cerrando y la experiencia de ir caminando 2-3 cuadras con tus amigos y mamar gallo porque en Cali esto eran los garajes de las casas donde habían estos negocios. Era una cosa que pues creo yo que se perdió, se fue en el olvido, la nostalgia, pero era una experiencia maravillosa irse con los amigos y a ver qué llevábamos, a ver una subida de tono, una de acción, una de esto, pero bueno. Pues nada, ha sido un buen capítulo. Yo creo que hemos recorrido parte probablemente se nos queden cosas por ahí sueltas. Bastantes, hay mucho que hablar de los 80s y 90s. De pronto luego revisaremos y miraremos si a los que están viendo nuestro video podcast, si lo ven completo, si ven que faltó algo, por favor escríbanos, pongan ahí en los comentarios y podemos retomarlo en otros capítulos. Síganos en las redes, denle like, compartan, ya saben, este es un proyecto entre La Vecina y 50 State of Andres. ¿Lo pronuncié bien? Ya llevo como 10 clases de inglés, ¿lo pronuncié bien? Va bien. Deberíamos hacer un capítulo en inglés, a ver cómo nos va.
El que yo voy a proponer es más o menos cómo le va a un hispanoparlante viviendo en un país angloparlante y todos los gajes que pasa cuando uno se vuelve bilingüe después, pero no nació bilingüe. Pero eso ya será tema de otro capítulo. Pero en todo caso, bueno, muchas gracias y pues ojalá les guste eso que estamos haciendo nosotros en una tónica sencillamente como de rememorar lo que fue bacano para nosotros, esperando que la gente que vea eso también le traiga recuerdos chéveres y pues buenísimos y noticias. Oiga, no han hablado de esto, chévere, sería chévere que de pronto hablaran de este tema o esto, pues sería buenísimo ver si les mueve como esa fibra. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo, así que esperamos que ustedes también se diviertan y pues bueno, nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, nos vemos, síganos en nuestras redes, compartan, denle like, suscríbanse por favor y nos vemos en Tour 80s.